Buenos días. Muchas gracias, Amador, por la presentación y muchas gracias al colegio, la federación y a su secretario general por invitarme a participar en esta jornada que es la vuestra, en vuestro día, en vuestra semana. Y para mí es una doble satisfacción porque es la primera vez que participo. Anteriormente, tanto en mi etapa en Madrid como subdirector, como en estos años anteriores en la OMI, no he tenido la oportunidad de unirme a vosotros en un día como este y quiero desde aquí trasladaros mi más sincero agradecimiento. Os vengo a hablar de algo ya que ha mencionado el director general, nuestro buen amigo Benito, sobre qué representa la Organización Marítima Internacional, que para ninguno de vosotros es ajena a la labor que la misma lleva a cabo a diario. Sois parte de ella, aunque podéis pensar que es algo que queda como más lejos de nuestro día a día, pero sois parte como colectivo, sois parte interesada, Joaquín, lo comentábamos ese concepto de stakeholder antes, sois partes interesadas en el negocio marítimo, en el transporte marítimo, y por lo tanto así quiero trasladároslo y que lo sepáis. Durante esta presentación, sin que trate tampoco de ser una clase maestra, voy a tratar de forma breve de transmitiros qué es y cómo funciona la Organización Marítima Internacional. Dentro de ese funcionamiento, cómo opera el Consejo, que es uno de los órganos de los que se compone la organización, y dentro del Consejo, cuál es la figura del Consejo de la OMI como plataforma de gobernanza marítima mundial. También me detendré algo más de lo que ha hecho el director general en explicaros y en adelantaros algunas cuestiones en relación a cuál es la posición nuestra como país, cuál es el rol de España como país marítimo en el seno de la organización. Y apuntaremos, por último, al hecho relevante que también ha sido mencionado por el director en cuanto a la presidencia del Consejo. La Organización Marítima Internacional es el organismo especializado de las Naciones Unidas responsable de la seguridad y protección de la navegación y de la prevención de la contaminación por mar por parte de los buques. Es la autoridad mundial encargada de establecer las normas de seguridad y el comportamiento ambiental que regulan el sector del transporte marítimo. Su función principal, por tanto, es establecer un marco normativo para nuestro sector, para el sector del transporte marítimo, que se adopte y aplique a nivel global y a nivel internacional. Y ahí radica la complejidad de la labor de la OMI. El hecho de que todo lo que emane de la OMI tenga ese componente internacional y ese componente global dificulta y es un reto cada día mayor a la hora de adoptar y tomar decisiones en el seno de la organización. Sois parte activa y parte fundamental del sector del transporte marítimo, pero posiblemente en nuestro día a día no tengamos posiblemente idea o no nos paramos a pensar de la relevancia que tiene nuestro sector. El transporte marítimo internacional representa aproximadamente el 80% del transporte mundial de mercancías entre los pueblos y comunidades del mundo. Esta cifra es una cifra extraordinariamente grande y el día a día posiblemente, aún en ciudades portuarias como esta o en muchas ciudades portuarias a lo largo de nuestra geografía, no se tiene la verdadera, no se es consciente de la verdadera dimensión de este sistema de transporte. Además, es el más eficiente y rentable para el transporte de mayorías de mercancías. Y aún así, en OMI se avanza, como ha apuntado antes el director general, en cuestiones relativas a la descarbonización del sector del transporte marítimo, del que evidentemente sois parte y vais a tener
que jugar un papel fundamental a la hora de afrontar ese cambio tecnológico que se espera en la flota en las próximas décadas. Y además de ser un transporte eficiente y rentable, constituye además un medio de transporte seguro, de bajo costo y que fomenta, como decía antes, el comercio entre comunidades y pueblos. La OMI, para cumplir con su función, esa función reguladora, se ha dotado de una compleja estructura compuesta por una asamblea, un consejo y 5 comités principales: el Comité de Seguridad Marítima, Comité de Protección del Medio Marino, Comité de Facilitación, Comité de Cooperación Técnica y Comité Jurídico. Y además de esos comités, la organización dispone de una serie de subcomités técnicos y de grupos de trabajo que de forma conjunta contribuyen a ese desarrollo normativo a diario. En el día a día de la OMI es fácilmente identificable la labor desempeñada por esos órganos técnicos. Asuntos como la contaminación atmosférica o el cambio climático o la protección del medio marino se refiere, pues son fácilmente identificables con la labor del Comité de Protección del Medio Marino, o cuestiones sobre cómo podrían regularse los buques marítimos autónomos de superficie, pues también es una cuestión que queda en el día a día bastante cercano a lo que es ese seguimiento de la labor de la OMI. Ocurre lo mismo también con la Asamblea, que es su órgano máximo, su órgano plenario, que se reúne cada 2 años, pero quizá con el Consejo de la OMI no se tenga la percepción de cuál es su papel como principal órgano rector de la organización. Ese marcado carácter ejecutivo del Consejo hace que no sea percibido en primera instancia con la relevancia que merece. Y a lo largo de la presentación os daré algunos ejemplos de esa importancia en cuanto a las decisiones que toma el Consejo. El Consejo, como digo, es el órgano ejecutivo de la organización y, como tal, supervisa de una manera transversal la labor de todos los órganos que componen la misma, y asume las funciones que tiene la Asamblea durante el tiempo que media entre una convocatoria de la Asamblea y la siguiente. El Consejo está formado por 40 Estados miembros, de los 175 miembros que componen la organización, y sus miembros son elegidos cada 2 años, como antes comentaba también el director. La composición del Consejo obedece a un reparto entre distintas categorías de Estados miembros sobre la base de determinados intereses, como pueda ser la provisión de servicios marítimos de carácter internacional, intereses en el comercio marítimo internacional o otros intereses especiales en relación con el transporte marítimo y la navegación. En los últimos años, el interés de que los Estados miembros otorgan al hecho de pertenecer al Consejo ha crecido de forma exponencial. La importancia de la trascendencia de las decisiones que toma el Consejo, así como los retos a los que la organización tiene que hacer frente en un futuro próximo, han provocado un mayor deseo de pertenencia a la organización por parte de los Estados miembros, que se manifiesta en ese interés por contribuir a la labor de la organización siendo parte de su Consejo. Y esta tendencia ha tenido un beneficioso efecto dinamizador en cuanto a los contenidos que habitualmente asume el Consejo. En ese papel de órgano ejecutivo, en esa supervisión transversal, el Consejo normalmente asume cuestiones de índole administrativa, presupuestaria, de diseño de planes estratégicos, etcétera. El paso del tiempo y los retos a los que hace frente la organización y los acontecimientos que se van produciendo a nivel mundial han hecho que el Consejo asuma un rol de un protagonismo mucho mayor. Y os voy a dar algunos ejemplos de ello a continuación. Esa
esa demanda, ese mayor interés de los Estados de pertenecer al Consejo motivó que en 2018 se iniciase un periodo de reforma en cuanto a la composición del mismo. La Asamblea de la OMI, en diciembre del año pasado, adoptó unas enmiendas al convenio constitutivo de la OMI en relación a la composición y duración del mandato del Consejo. De los 40 miembros que actualmente componen el Consejo, esa modificación, esas enmiendas van a hacer que el Consejo esté compuesto por 52 miembros y su mandato ya no va a ser de 2 años, sino de 4. Con ello se espera que el Consejo tenga una mayor representatividad del conjunto de la organización. Recordar que estamos hablando de 175 países y que solo 40 forman parte de ese Consejo, con lo cual el aumento del número de miembros va a proporcionar una mayor representatividad, dando cabida a otro tipo de perfiles de estados, como puedan ser pequeños estados insulares o sobre todo pequeños estados en vías de desarrollo. Y además, el hecho de que el mandato del Consejo dure 4 años permite que los Estados miembros centren con una mayor atención sus capacidades en cuestiones técnicas y no en cuestiones de carácter político. Con un mandato de 2 años, el Consejo está sometido a elecciones cada 2, con lo cual casi de esos 2 años, uno está muy vinculado por esas elecciones que tienen lugar en la Asamblea. Para poner un ejemplo muy sencillo y para que veáis la relevancia de lo que supone enmendar el convenio constitutivo de la OMI, ese convenio constitutivo es como si fuera nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, y sabéis que los procesos de reforma de este tipo de textos jurídicos no son nada sencillos. El hecho de que haya habido una voluntad mayoritaria en pro de esas enmiendas, de esa modificación, da una clara muestra del interés de los Estados en avanzar en buscar un Consejo mucho más representativo. A día de hoy vivimos todavía bajo los efectos de la pandemia. Buena muestra de ello es que algunos de nuestros ponentes han causado baja por cuestiones de COVID. Afortunadamente, la situación no es comparable a la que se vivió en el año 2020 o en el 2021, que sin duda alguna será recordado por la crisis sin precedentes causadas por el COVID-19. Desde el punto de vista del sector del transporte marítimo, el hacer frente a las consecuencias y a los efectos derivados de la pandemia representó el principal reto de la OMI durante los 2 años anteriores. En ese contexto de crisis generalizada, sin precedentes, derivada de la pandemia, el Consejo de la OMI vio reforzado aún más su papel como órgano ejecutivo y lideró decisiones que han permitido que a día de hoy la organización siga funcionando con un modelo que es novedoso porque nunca hemos pasado por este tipo de situaciones, pero que ha permitido que los distintos órganos que os citaba anteriormente sigan funcionando. Desde el inicio de la pandemia, la OMI ve suspendida su actividad como consecuencia de las restricciones de viaje, de los distintos confinamientos y de las restricciones a la movilidad impuestas, y había que buscar una forma alternativa para que la OMI pudiese seguir adoptando decisiones. Y esa medida nace fruto del trabajo desarrollado por el Consejo, que elabora unas nuevas reglas de procedimiento para que la organización pueda seguir funcionando a distancia y de manera virtual. De hecho, todavía a día de hoy los comités siguen funcionando en este modo y esperemos que por fin en el próximo mes de septiembre se vuelva a normalidad total en términos de OMI y a sedes y, mejor dicho, a reuniones en su sede en Londres. Otra muestra más del liderazgo ejercido por el Consejo durante este periodo de pandemia fue una declaración de carácter político adoptada en julio del año 2020, donde se reconoce
la gran importancia que el flujo del comercio marítimo por mar adquiría o adquiere todavía en estos momentos de crisis sanitaria, donde la capacidad de esos servicios de transporte ha sido fundamental para garantizar la entrega de bienes vitales, incluidos los suministros médicos y alimentos. Y además, en dicha declaración también se hacía un llamamiento para que en ese momento se adoptasen medidas urgentes en relación a los cambios de tripulación y a la designación como trabajadores esenciales de la gente de mar, que, como bien sabéis vosotros, han sido los grandes sufridores y perjudicados dentro del sector del transporte marítimo como consecuencia de los efectos de la pandemia. Otro ejemplo que viene a cerrar ese protagonismo del Consejo en estos últimos años es una cuestión relativa a la gente de mar. El Consejo hace relativamente poco, a lo largo del pasado año, con el refrendo de la Asamblea, ha modificado su plan estratégico, el plan que marca las grandes líneas de actuación de la organización, hacia dónde se mueve la organización. Y hemos sido capaces de incluir en ese plan estratégico un principio estratégico concreto dedicado a la gente de mar. A nivel de la OMI siempre se ha estado velando por la protección de la gente de mar en distintos ámbitos, pero no ha habido nunca una línea de actuación concreta en pro de la gente de mar. Y eso es un avance que es muy, muy relevante y que a lo largo de los próximos años esperemos podamos ver cierta evolución en ese papel de los marinos y de la gente de mar en general. Pues bien, en todas estas decisiones que os acabo de mencionar, España ha estado detrás, promoviendo este tipo de decisiones. Y en ese escenario de crisis se ha confirmado el papel relevante desempeñado por España como miembro del Consejo. En este periodo de estos 3 últimos años, España ha intensificado de forma muy notable sus relaciones multilaterales con el resto de miembros de la Comunidad Marítima Internacional y ha dado muestras de cómo se puede contribuir a la gobernanza marítima mundial desde el Consejo de la OMI en circunstancias excepcionales como las derivadas de la pandemia. Como apuntaba el director general, en diciembre del año pasado España salió reelegida nuevamente como miembro del Consejo durante el 32º periodo de sesiones de la Asamblea. El director no tenía la cifra de años, pero ya son 20 años de presencia ininterrumpida de España representando los intereses marítimos al más alto nivel internacional desde que en 2001 accediésemos a esa categoría B que aglutina a los 10 Estados miembros de la organización con los mayores intereses en el comercio marítimo mundial. Y son casi 4 décadas de participación continuada de nuestro país en el seno del Consejo de la OMI. Estos resultados, sin duda alguna, afianzan a nuestro país en la escena marítima internacional y demuestran el valor de los posicionamientos que España promueve y defiende en el seno de los distintos órganos que componen la OMI. Hace ya varios años que nuestro país, de la mano de la Dirección General de la Marina Mercante, introdujo un esquema que ha marcado un giro en cuanto a la configuración de nuestra política marítima internacional. Tenemos 3 líneas de actuación muy definidas, muy marcadas y que definen el día a día nuestro en la OMI. Con esas 3 líneas de actuación abarcamos, sin duda alguna, la totalidad de los aspectos claves para lograr una contribución destacada en el seno de la OMI. Llevamos desarrollando desde hace ya varios años una línea de acción promocional para aumentar el conocimiento de la importancia de la labor de la OMI como autoridad marítima encargada de establecer las normas que regulan el transporte marítimo.
Esto nos ha permitido incluir en las agendas de trabajo al más alto nivel de los representantes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana los asuntos relacionados con la OMI. Y, además, ha permitido también que el propio sector marítimo español, del que vosotros formáis parte, perciba la importancia de la labor que nuestro país desarrolla en el seno de la organización. Y, de alguna forma, pretendemos hacer partícipe de ese papel de la delegación española a todo el sector marítimo español. Junto a esa línea de acción promocional, llevamos desarrollando también una línea de acción diplomática bajo la coordinación de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, gracias a la cual hemos intensificado los contactos diplomáticos para dar a conocer alrededor del mundo las capacidades de España como país marítimo. Y esta línea de acción diplomática nos permite gozar de unos canales de comunicación abiertos, fluidos y de unas excelentes relaciones entre la representación de España en la OMI y el secretario general de la organización y todo el equipo que conforma la secretaría que hace funcionar la misma. Por último, disponemos también de una línea de acción técnica que ha posibilitado que España haya ampliado su presencia en esos órganos técnicos de la OMI. Y un reflejo de la actividad de dicha línea de acción es la intensa participación que nuestro país viene teniendo durante los últimos años. Y como muestra de ello, cito que hemos estado presentes en el desarrollo de multitud de cuestiones normativas y de cuestiones de índole político a nivel marítimo, como puedan ser la reducción de la intensidad de carbono del transporte marítimo internacional, como citaba antes, la inclusión de ese principio estratégico dedicado al factor humano, la seguridad de los buques pesqueros, un ámbito fundamental en la ciudad donde nos encontramos, esas enmiendas al convenio constitutivo de la OMI, cómo hacer frente a esos retos derivados de la pandemia. Y es solo una pequeña muestra del día a día de nuestra organización. Podemos afirmar sin ningún tipo de género de duda y al hilo de lo que decía el director, de sacar un poco de pecho, si me lo permitís, que en este tiempo España ha sabido conjugar una política marítima internacional que combina los elementos necesarios para abrirse camino en ese complejo juego de intereses multilaterales que a diario se debate y se percibe en el seno de este organismo especializado de Naciones Unidas, que es la OMI. Por último, todo ese esfuerzo ha tenido más frutos de los esperables en un primer momento y nos ha traído como premio el hecho de poder presidir el Consejo de la OMI por primera vez en la historia. Lo que supone un enorme respaldo y un reconocimiento al trabajo efectuado durante todos estos años en el seno de la OMI, y la presidencia nos sitúa en un lugar privilegiado para España, donde vamos a poder seguir influyendo con un mayor nivel de protagonismo, si cabe, en la toma de decisiones que a nivel de la OMI deben afrontarse en los próximos años. Además, esa presidencia de la OMI nos va a ofrecer la oportunidad de visualizar aún más, si cabe, el papel de nuestro país en el desarrollo de esas normas que regulan el sector del transporte marítimo. Refuerza, sin lugar a duda, nuestra capacidad de influencia en las grandes decisiones y nos va a permitir reforzar también nuestro papel como interlocutor válido y fiable en esas relaciones multilaterales, en ese lobby continuo que hay que hacer en el seno de la organización para llegar a cabo su finalidad, que es la de toma de decisiones relacionadas con el transporte marítimo. El último ejemplo de esta relevancia que tiene el papel desarrollado por el Consejo lo encontramos en cuál ha sido la respuesta de la organización ante las consecuencias o las repercusiones que tiene para el transporte marítimo y para la gente de mar la situación que se vive actualmente en el Mar Negro y en el Mar de Azov
como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de la Federación de Rusia. El Consejo ha sido el primer órgano de la organización en reaccionar a ese reto, con una declaración política condenatoria de altísimo nivel y de una dureza en el lenguaje muy extrema. Y, además, fruto de esos debates en el Consejo ha instruido al resto de comités de la organización para que, dentro de sus competencias, asuman y velen por esas repercusiones y adopten medidas que puedan paliar esa situación. Concluyo mi intervención cerrando de una forma muy clara y manifestando el deseo y el firme compromiso que desde España nos hemos marcado en esta presidencia del Consejo para continuar desempeñando su función de control transversal en lo que al funcionamiento de los órganos técnicos se refiere, y nuestra puesta a disposición al resto de Estados miembros de la organización y de nuestra capacidad de trabajo, nuestra capacidad de escucha y empatía para lograr esos consensos que son tan necesarios para lograr la adopción de normas internacionales. Muchísimas gracias por vuestra atención y queda a vuestra disposición si tenéis alguna pregunta.